el desastre que por entonces estaba pasando en el país con la vida humana. Venado Tuerto también tiene desaparecidos y bueno, faltaban acá, pero nadie preguntaba por ellos. Este grupo, aparte de mostrar lo que no mostraba la cultura oficial, pretendió a través de un acto, acá en esta plaza, no era fácil convocar a un acto a una plaza, imagínense que vino aproximadamente 6.000 personas, según relatan los periodistas de entonces, las fotos lo demuestran. Durante el gobierno militar, convocar 6.000 personas en una ciudad que tenía 60.000 habitantes, prácticamente el 10% de la gente había pasado ese domingo por acá, donde este grupo convocó a tener un día completo, empezó a las 7 de la mañana y terminó a las 11 de la noche, a una demostración de arte sin censura. Así que esta plaza estuvo con un palco central, allí a donde está el monumento de San Martín, y después ocupada a lo largo y a lo ancho de estas cuadras por distintas manifestaciones de pintura, de teatro, de fotografía, de artesanías, de otras obras de teatro para chicos y demás, de poesía, mucha poesía también, y estuvo ocupada durante todo ese día por estos artistas y también por familiares de detenidos desaparecidos que mostraron por primera vez, creo yo, en Venado Tuerto, esta tragedia que estaba todavía aconteciendo en el país y que de alguna manera todos estos artistas quisieron denunciar. Y bueno, fue un poco, creo yo, un antes y un después de muchas cosas. Ahí nos empezamos a conocer entre gente que tenía afinidad artística, cultural, o este problema de las desapariciones que ocurrían en el país, lo que nos permitió a partir de ahí, de a poco, ir organizándonos cada vez un poco más, conociéndonos. Muchos nos conocimos ahí en ese acto. Desde ahí salieron revistas que a su vez trajeron otras, y como es lógico, a partir del conocimiento y el reconocimiento empiezan a surgir ideas afines, y a partir de ahí estuvo luz. Se hizo ese acto, se hizo un acto en el año 82, otro, ya con la problemática de los derechos humanos casi como base del tema, siempre rodeado de arte y de cultura. Pero ya en ese acto lo apoyó Pérez Esquivel, vinieron otras madres, el problema de los chicos desaparecidos. Por supuesto, en el Venado Tuerto parecía absolutamente increíble, pero bueno, había ocurrido lamentablemente. Y después el otro acto que hizo Luz fue un acto concretamente de derechos humanos, pero ya en el 83. Un acto en el que vinieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, también aquí, en la plaza, con arte, con cultura, y bueno, pudimos dar la vuelta a la plaza con las madres y las abuelas. Como el grupo se llamaba Luz, era un grupo completamente heterogéneo, sobre todo de artistas y gente ligada a la cultura, era toda gente así. Que dio base, digamos, a muchas cosas que ocurrieron posteriormente en Venado Tuerto. El grupo inicial, que una vez comenzada la democracia, no tiene ya sentido que trabaje prácticamente en forma clandestina como lo hacíamos nosotros. Y entonces un grupo que estaba en la Biblioteca Meguino, que era un grupo que en realidad le gustaba la política, con el advenimiento de la democracia no tenían nada que hacer adentro de la biblioteca. Y al mismo tiempo nosotros, que estábamos casi clandestinos, ya no tenía razón de ser a partir de la democracia, y entonces iniciamos el periodo que después en la biblioteca fue denominado Biblio. Para mí fue terrible, porque
A diferencia de la mayoría de la sociedad, yo tuve, a pesar de tener 17 años cuando la dictadura, tuve siempre plena conciencia de lo que ocurría acá. Siempre tuve plena conciencia de que estaba pasando esta tragedia. O sea que fue absolutamente penoso todo. No podría describirlo porque lo tengo todavía incorporado. Digamos, en Venado Tuerto creo que ha sido más o menos parecido a lo que ocurrió en todo el país. Yo también viajaba por entonces, iba a Buenos Aires y he visto cosas terribles también en Buenos Aires, ¿no? Como por ejemplo en Barrio Norte, recuerdo, salían los Falcon a hacer sus procedimientos y la gente salía fuera de sus departamentos a aplaudirlos. O sea, que yo no sé si no se sabía, yo creo que todos sabían. Algunos aplaudían y otros hacíamos lo que podíamos. Y particularmente siento siempre mucha emoción. Imagínense que aquí más o menos un grupo de 25 jóvenes estuvo a lo largo de 10 años, todos los días de su vida prácticamente, más otro tanto que la frecuentaba casi a diario, más toda la gente que se acercaba por distintas razones, ya sea por el fútbol, por los espectáculos, por el arte, por los talleres que se hacían acá. Aquí se jugaba al ajedrez también. Y bueno, todo eso hizo una experiencia, que la biblioteca fue, la Biblio, es una experiencia muy rica en matices, en se transpiraba vida, digamos. Bueno, eso ha dejado, por supuesto, mucha amistad, muchas cosas vividas a toda velocidad y con mucho placer. Y claro, estar en este ámbito, cada pequeña cosa, cada mueblecito, cada cosa, me recuerda al mismo tiempo otro montón de amigos, a los que aún quiero mucho. Y fue, digamos, otra de las cosas que causó el fútbol, como todas las cosas, como la facultad, como todas las cosas que surgieron acá, siempre fueron surgiendo entre el límite, digamos, permitido, pero que al mismo tiempo no se usaba. Era un lugar casi al filo de la navaja siempre, ¿no? Bueno, nosotros siempre la idea original desde aquí, desde la Biblia, fue esto, los libros. Y lo que siempre intentamos fue que la gente se acercara a los libros. Simplemente que, no que leyera, que estuviera entre libros, revistas. Y nosotros tenemos siempre mucha confianza en los libros. Sabemos que el ser humano, cuando se acerca a uno de ellos, es muy difícil que después pierda ese lazo, ese vínculo. O sea que tenemos mucha confianza en los libros mismos, ¿no? Así que todo hecho que a nosotros nos pudiera parecer que iba a arrimar gente hacia los libros, siempre lo fuimos practicando y generándolo. El fútbol fue un paso más todavía en esa búsqueda de que la sociedad ingresara a este lugar y conviviera con los libros. Que la biblioteca dejara de ser un recinto como en general los chicos jóvenes sobre todo veían en ese momento a las bibliotecas como un mausoleo, no sé, y que vieran toda la vida que hay detrás de cada libro. Acá estamos rodeados de personas y de cosas. Es un mundo lo que hay acá entre medio en estos 4 metros. Bueno, la idea fue esa siempre. Pensamos que el fútbol podía llegar también a sumar en ese sentido. Teníamos, por otro lado, chicos jóvenes que habían ingresado aquí desde el comienzo mismo de la biblioteca, de esta experiencia de la biblioteca, que jugaban al fútbol, que lo hacían muy bien,
y que además coincidían con estos ideales, eran de ellos en realidad esos ideales. ¿Por qué no jugar en la Liga Benadense de Fútbol? Y hacerlo del modo en que a nosotros nos guste, es decir, siendo a la vez jugadores y dirigentes de sí mismos. Me acuerdo que venían hasta periodistas a preguntarnos acá por qué tenía que ver el fútbol con la biblioteca. Y bueno, nosotros explicábamos lo que no hace falta explicar, pero en ese momento parecía que sí, que forman parte ambos de la cultura de la gente, y por lo tanto no tienen por qué estar separados. Si están separados, habría que pensar bien por qué están separados. ¿Por qué para ir a jugar al fútbol o ser un hincha de fútbol se supone que hay que ser un ignorante? O viceversa, para estar entre libros no hay que practicar un deporte, como si deporte y cultura fueran cosas diferentes. Desde luego que no lo son, pero así nos separaron la economía de la política en este país. A la política la separaron de la filosofía, y entonces siempre nos encontramos, por ejemplo, en economía con tipos que solo saben de economía, con lo cual no saben nada de la vida, de las cosas. Y digamos que un chico joven no tuviera miedo de entrar, o que no sintiera... Y bueno, enseguida se logró eso. Poníamos mesas en la calle, en la vereda, perdón, poemas, los escribíamos en grande y la gente pasaba y los leía. Siempre tengo eso presente de cuando eran mujeres, amas de casa, que iban a hacer sus compras y pasaban y se detenían con la bolsita a leer el poema, que cambiábamos diariamente. Y bueno, así se fueron acercando cada vez más jóvenes, y como era un espacio manejado por jóvenes, bueno, rápidamente cada uno empezó a encontrar su propio lugar en el mundo, y a partir de ahí a sacar desde su subjetividad lo que tenía ahí para expresar. Y yo recuerdo la primera de todas que nos acompañó a lo largo de los 10 años, que decía "estamos de acuerdo con la vida", que me pareció muy linda siempre, porque sin decirlo hacía referencia al tiempo en que la vida no había sido tratada como el valor que es. Y bueno, esto demostraba, pero al mismo tiempo era amplio, era la vida, ¿no? Era una forma de decir no estamos de acuerdo con la muerte. Era una forma de decir que todo aquello que tuviera vida, para nosotros era importante. No, esa es mundial, porque... Esto es de Benedetti. Que la tristeza nunca se asociaba a nuestro nombre, ¿te acordás que era una bandera también? Pero fue. Esta fue la emblemática. Estamos de acuerdo con la vida. Esta de esta pachanga. Dice, viene el dueño, viste, pobre. ¿Con Douglas Hay o no? Habíamos jugado con Douglas Hay, sí. Sí, Pablito Douglas Hay, ¿te acuerdas, Pablito Douglas Hay? Sí, él me dijo, me olvidó. Y estaba, viste, no había más vino, qué sé yo. Y dice, viene el dueño y me dice, Palito, era chileno, ¿no? Me están faltando botellas del decorado, ¿qué hacemos? Le digo, metela en la cuenta que después nos... Ah, le faltaba la botella. Sí,